Y a partir de este momento, hablando de impuestos con el licenciado Jimmy Vargas. Un programa patrocinado por JV Tax and Accounting Services. Hablando de impuestos con el licenciado Jimmy Vargas. Hey, how are you? Good. Good. Ok, estamos en el programa de JV Tax and Accounting Services. Déjame apagar aquí esta llamada rapidito. Estás escuchando el programa de JV Tax and Accounting Services. Hoy tenemos un programa especial porque, como les prometí la semana pasada, tenemos un abogado de derechos laborales. El tema de hoy se va a tratar sobre las demandas entre los empleados y los empleadores. Estás escuchando a Jimmy Vargas, licenciado de JV Tax and Accounting Services. Antes de comenzar, tengo unos anuncios y ya luego en unos minutos comenzamos el tema de hoy con el abogado Jonathan Tucker. Así que en unos minutos estamos con él. Primero que nada, el número de la oficina de nosotros acá de JV Tax es el 240-893-6916. Repito, 240-893-6916. Y si usted tiene preguntas, las podemos dejar para después del programa, porque el día de hoy tenemos demasiada información y el número de nuestro WhatsApp es el 443-296-2062. Repito, 443-296-2062. Así que, primero que nada, quería decirles que la semana pasada tuvimos a Adriana Lee y con Adriana Lee hablamos del tema del crédito fiscal de alivio a préstamos estudiantiles y tienes hasta el 15 de septiembre para aplicar para ese tipo de alivio. La grabación queda en Facebook Live, lo pueden buscar en el Facebook Live de Radio América o en el Facebook Live de JV Tax and Accounting Services. Y lo pueden escuchar ahí. Uno de los anuncios que tengo antes de comenzar con el abogado Tucker es que si usted tiene un negocio, corporación tipo S o una sociedad y usted pidió esa extensión, tienes hasta el 15 de septiembre para declarar esos impuestos si no quieres recibir una penalidad por eso. Y también para esa misma fecha, septiembre 15, se paga el tercer pago estimado de ese trimestre 2021. Y si usted tiene una corporación tipo C, tienes hasta el 15 de octubre para hacer ese impuesto, para declarar ese impuesto. A mí me llega cartas del IRS con información nueva, noticias y todo ese tipo de cosas. Para este año 2021 también existen unos write-offs, que son unas deducciones donde podemos hacer el gasto total de cualquier vehículo de empresa. Por ejemplo, si usted compra una SUV pesada o si usted compra una pickup truck para su empresa, también hay formas de declarar ese gasto en los impuestos, pero tienes que hacerlo con un contador que sepa manejar ese tipo de transacciones en sus impuestos. Y si usted necesita pedir un plan de pagos, usted tiene que asegurarse de que todos sus impuestos estén declarados, porque si usted va con el IRS, con un contador o en la página web del IRS a tratar de hacer un plan de pago, si usted no ha hecho cualquier declaración de impuestos de cualquier año, entonces
no te van a aceptar el plan de pago. O sea que primero usted tiene que estar en cumplimiento con la ley, que es declarar todos los impuestos. Por ejemplo, hay clientes que se les olvidó por X razón hacer los impuestos del 2012 o el 2015. Si no lo has hecho y estás pidiendo un plan de pago, no te lo van a aprobar, al menos que tenga todos esos impuestos al día. Así que ahora sí, vamos a comenzar con el abogado Jonathan Tucker. La página web es dcwagelaw.com, pero ellos tienen también una página en español que es pagojusto.com. Ellos son abogados de derechos laborales y el tema de hoy que vamos a tratar es sobre lo de las demandas entre empleados versus empleadores. Así que vamos a comenzar. Primero que nada, ¿cómo estás? Bien, un placer estar aquí con usted, señor Vargas. Muchas gracias a ti por el tiempo para proveer información. Háblanos un poquito sobre la firma que está localizada en Washington, D.C. Así es, hace como 8 años, el otro abogado con quien yo trabajo, el señor Zelikovic, estableció la oficina Pago Justo, porque se observó que había una necesidad de representación para trabajadores, para empleados en particular. Hay muchos servicios que se proveen a empresas, pero en cuanto al mero empleado, allí había una falta, una escasez de representación. Entonces, reconociendo que hay muchas leyes a favor del empleado, pero una falta de representación, se decidió rellenar esta necesidad y se estableció el despacho Pago Justo. Claro que sí. Y bueno, estábamos platicando los otros días y también para que te conozcan más, un poquito más los oyentes, eres casado con una salvadoreña. Me estabas... Así fue como aprendiste el español. Me ayuda cada día. Me ayuda a entender el sentido de las palabras, sí. Ok. Entonces, ahora vamos a entrar en un poquito más detalles en lo que es, tal vez nos puedes explicar un poquito sobre las leyes del overtime. La gente ya conoce la palabra overtime, que es cuando trabajan más de las horas normales, 40 horas a la semana, y el salario mínimo. Tal vez puedes explicarnos un poquito más sobre ese tema. Claro, comenzamos con el concepto de las horas extras o el overtime. Allí el resultado es que por una hora extra se tiene que pagar al empleado dinero extra, normalmente tiempo y medio, o sea, 50% más que la tarifa típica que se gana por hora. Pero algo que a veces personas se olvidan es cuando estamos midiendo las horas extras, se tiene que tomar en cuenta cuántas horas se trabaja en una semana. Muchas veces los pagos vienen cada quincena. Quizás una persona ya trabajó 80 horas en una quincena. Pero, ¿qué sucede? En la primera semana de la quincena ya había 50 horas y en la segunda semana ya se encuentra 30 horas de trabajo. Aunque el promedio es 40 entre las 2 semanas, como las horas extras se miden por la semana, la realidad es que a este trabajador se tenía que pagar por 10 horas extras por lo que hizo en la primera semana. O sea, para resumir, si el empleado hizo 50 horas la primera semana y 30 horas la segunda semana, ahí está haciendo las 80 horas a la quincena, pero como en la primera semana se pasó de las 40 horas, o sea, hizo 50 horas, o sea, se pasó por 10 horas, esas 10 horas es considerado overtime. Así es. Típicamente esto será overtime. Y se tiene que pagar entonces dinero extra a su trabajador por hacerlo. Ok, y ahora explícanos un poquito más sobre lo del salario mínimo aquí en el DMV. Esto pues, cada año parece que esto es un tema un poco más complicado, porque vivimos en un país con un sistema federal. Entonces que tenemos que pensar en lo que dice la ley federal, lo que dice la ley del estado, y lo que dice la ley de una localidad. Y los 3 formas o niveles de gobierno, cada uno tiene su propio nivel de overtime muchas veces. Les doy un ejemplo.
En la ley federal, el overtime es 7.25, perdón, el sueldo mínimo es 7.25 la hora. Pero si que vamos a DC, aquí en esta ciudad, el sueldo mínimo por hora ya es 15.20 la hora, casi más que el doble. Así que cruzamos la línea y vamos al estado de Maryland. Aquí en el estado de Maryland tenemos, dependiendo del tamaño de la empresa, diferentes tarifas. En el año 2021, la tarifa es 11.75 cuando alguien tiene más de 15 empleados. Así que es una empresa más pequeña con 14 o menos empleados, ya es como 11.60 por hora. Pero si que soy una empresa y tengo mis trabajadores en el condado de Montgomery, ahí tengo otra ley que me aplica. Ahí tenemos 3 niveles de sueldo mínimo dependiendo del tamaño de la empresa y estas tarifas corren de entre 13.50 la hora a 15 la hora. Así que realmente, si que alguien es una empresa o dueño de una empresa, tiene que averiguar bien dónde está sucediendo el trabajo de mis trabajadores, porque a veces tengo trabajadores en diferentes jurisdicciones, y qué es el tamaño de mi empresa y qué es la ley que me apliquen o que me pueden aplicar. Por eso es esencial que se pide quizás un consejo profesional, quizás de abogado o un contador, para averiguar con certeza qué es la ley que aplica a mis trabajadores. Sí, nosotros manejamos lo que es la nómina de muchas empresas aquí en JV Tax and Accounting y lo que parte de mi trabajo es investigar en dónde está ese salario mínimo para cada jurisdiction, o sea, para cada localidad. Por ejemplo, Montgomery County tiene su propio salario mínimo. PG County tiene su propio salario mínimo. Y esto yo lo he mencionado ya en otros programas. Luego, Maryland tiene su propio y el gobierno federal tiene su propio salario mínimo. Entonces, hay que estar al día con estos cambios porque si no se hace el cambio, pues es posible que le estás pagando menos del salario mínimo a tus empleados y ellos podrían prácticamente demandarte por lo de las horas extra de overtime o por lo del salario mínimo. Es importante que las empresas tengan un contador, una firma contable que hace la investigación de saber en dónde está ese salario mínimo. Porque como usted explica, va cambiando con el tiempo, entonces hay que actualizar los rates, o sea, el pago por hora acá en la computadora de cada empleado y se hace más complejo cuando el empleado trabaja en diferentes localidades, ¿verdad? Si el empleado trabaja una parte en Montgomery County, otra parte en PG County, otra parte en Virginia, de repente trabaja la mitad del tiempo en DC y la otra mitad en Maryland. Tengo entendido que ustedes representan empleados que necesitan representación de los derechos laborales en DC y Maryland. Sí, y en un futuro, como de aquí a un año, van a comenzar a tomar casos en Virginia, ¿correcto? Así es. Ajá. Entonces, pasemos en las demandas. ¿Cuáles son, o tal vez nos puede dar un ejemplo de la demanda más común? Yo sé que hay, por ejemplo, muchos casos comunes en restaurantes, muchos casos comunes en la industria de la construcción, donde el empleado está demandando al empleador. En el caso del restaurante, pues al restaurante, y en el caso de la construcción, demandan a la empresa. Entonces, tal vez nos puede dar unos casos más comunes. Sí, claro. Un ejemplo común. Sí que un restaurante tiene sus varios trabajadores. En la cocina, muchas veces se paga a las personas de la cocina por un salario. Y la ley permite que se pague a una persona un salario, pero ahí corre el riesgo de que si que el trabajador hace más de 40 horas en una semana, ya el salario no toma en cuenta lo que es el overtime. Y es bien común entonces que
empleado, una vez que sale del restaurante, va a reclamar por las horas extras que hacía. Y aunque estaba ganando salario, la corte va a calcular o recalibrar cuánto estaba ganando por hora, dividiendo el salario por la cantidad de horas trabajadas y después poniendo el interés o este 50% extra de overtime para averiguar cuánto se debía. Esto vemos algo ya en la construcción, algo que es, a veces también se trabaja por salario, pero normalmente allí vemos una situación cuando una compañía decidió de llamar a sus empleados contratistas y de simplemente pagarles la misma tarifa por cada 2 horas trabajadas, aunque están ganando por hora, les niegan el overtime, diciendo que son contratistas. Pero allí el hecho que uno se ha dado al empleado un 1099, allí no termina la investigación de la corte. La corte va a examinar cuánto control llevaba el empleador sobre el trabajador. Realmente en inglés decimos un independent contractor, un contratista independiente. Pero si que falta la independencia, ya uno se hace como un empleado. Entonces, si una persona ya tiene años de trabajar en esta compañía de construcción, sé que le manda de casa tras casa haciendo construcción, sé que le dice tiene que presentarse a las 7 de la mañana, aquí son los materiales que usted va a usar, haga el baño hoy, haga la sala de comedor mañana. Allí vemos como la empresa está poniendo control sobre el trabajador y ya esta independencia se quita. Y si que este debido caso está ganando por hora, pero no hay horas extras, allí el empleado tiene muchas veces el derecho de reclamar estas horas extras. Y hemos tenido éxito que la corte se les paga por las horas extras. Te explico algo, abogado Tucker. Hoy, precisamente hoy, vino un cliente a mi oficina. Él tiene una construcción de cemento, o sea, hacen fundación, todo eso. Entonces, él me estaba explicando de que pues él le paga a sus trabajadores con un cheque, pero él sabe que la competencia de él, o sea, las otras compañías con las que él compite, le paga en efectivo a los trabajadores y ahora los trabajadores no quieren trabajar para él porque ellos prefieren trabajar para alguien que les va a pagar en efectivo. Entonces, él me pregunta cuáles son las consecuencias, ¿verdad? El hecho de que él le paga con un cheque, pues por lo menos hay una prueba de que él le está pagando a esta persona, pero el hecho de que él le da una 1099 a esta persona no significa que en realidad ellos son subcontratistas, en realidad son empleados porque él tiene el control de ellos, de los trabajadores, y los trabajadores no tienen una empresa, ellos no pueden generar un ingreso basado en el trabajo que ellos hacen, sino que el dueño es el que tiene el control. Así que yo me he sentado con el director del Departamento de Labor y el Departamento del Desempleo en Baltimore, Maryland, porque yo quería entender esto de la ley de empleado versus subcontratista, y lo que ellos me explicaron a mí es que cuando usted genera una 1099 y esa 1099 se la están declarando a una persona, no a una empresa, se la están declarando a Julio, a Juan, a Miguel, a Daniel. Ellos lo ven en el sistema como un problema porque son personas, no son empresas. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno nunca recibe su tajada, ni el IRS, ni Maryland, ni el Departamento de Labor. Entonces, ahí es donde viene la investigación y ahí es donde los multan. Sí, hay sin duda, hay riesgos en cuanto a los impuestos por no pagar lo que es el desempleo, por no pagar lo que es los impuestos de payroll, los FICA taxes. En cuanto al overtime, le doy un ejemplo de un trabajador que hacía mantenimiento en un complejo de departamentos aquí en DC. Allí trabajaba como unos 5 meses, haciendo 60 horas a la semana, pero le pagaron con 10.99. Le pagaron la misma tarifa por todas las 60 horas, semana tras semana tras semana. La corte le vio como entonces un empleado, le declaró, no, usted fue empleado.
le debía a este trabajador $4,000 de overtime. Con la multa, ese multiplicó ya 16,000. Y luego la corte dio permiso a que nuestro bufete cobraría nuestros honorarios de abogado a la empresa. Entonces la empresa cayó en su mano con nuestros honorarios de abogado. El cliente no tenía que pagar a nuestro despacho nada. La corte nos dio permiso de cobrar a la empresa. Hay mucho riesgo. Entiendo, la competencia está real, pero hay las consecuencias de no pagar según la ley son graves para una empresa. Claro que sí. Y esta excusa de que todos lo están haciendo, todos están pagando en efectivo, usted no puede ir a la corte y decir, bueno, yo lo hice porque mi competencia lo estaba haciendo. O sea, si el IRS o el gobierno estatal te investiga y eres culpable, te va a salir carísimo. Por eso yo le digo a mis clientes, a los empresarios, tienes que tienes que hacer las cosas bien porque es un riesgo muy, muy grande y te va a salir muy, muy caro. Hay muchos restaurantes que han tenido que cerrar y cerrar las puertas porque pues las demandas ahí están. Vivimos en un país de leyes y de demandas. ¿Y qué consejos nos puede dar en términos generales o cuáles son los pasos que un empleador debe seguir para evitar la violación de la ley, evitar una demanda? Como usted mencionó, el primer paso sería de buscar un consejo, de realmente tratar de hablar con un profesional, sea un contador, un abogado sobre estos temas, de entender lo que es su responsabilidad. Pero también siento que en mi experiencia, sí que la empresa es abierto con los trabajadores, sí que realmente comienza a medir las horas que se ha trabajado, cuándo se comienza en la mañana, cuándo se termina la tarde, medir con exactitud. Y que hay un acuerdo que no, este día viernes se trabajaba 8 horas y 33 minutos. El día lunes se trabaja 7 horas y 29 minutos. Así que hay luz en el asunto. Entonces eso evita que haya confusión, esto evita que haya malentendimiento y esto permite que se mantenga una buena relación entre la empresa y entre el trabajador. Además, diría eso, uno tiene el derecho de tener más trabajadores, así que se preocupa por tener horas extras o la responsabilidad de pagar horas extras. Siempre hay el derecho de dar empleo a una persona más o dos personas más para reducir la necesidad de horas extras. Por eso se hizo la ley, para intentar de extender la oportunidad de trabajo a más personas. Por eso se hace la ley de horas extras. Entonces, O pagas las horas extras o contratas más gente para no tener que pagar horas extra. Esas son las dos opciones que hay, ¿verdad? Para evitar estos casos. Y hay una pregunta también muy, muy importante porque en nuestra comunidad hay gente indocumentada. Entonces la pregunta es, si el empleado es indocumentado, ¿cuál es el efecto para reclamar los salarios cuando esta persona ya hizo el trabajo? ¿Qué nos puedes explicar sobre este tema? una vez que el trabajo es hecho, se tiene que pagar a la persona el sueldo mínimo, las horas extras. No hay distinción entre el derecho a ganar horas extras o el sueldo mínimo entre la persona con documentos y la persona sin documentos. La ley es bien clara con eso. Así que habrá una distinción. Entonces, cualquier empresa buscará personas sin documentos para evitar o esquivar la ley. Pero por eso la Corte dice, sin duda, si que el trabajo ya se hizo, se tenía que pagar según el sueldo mínimo en el local donde se hizo el trabajo. Si que el trabajo es hecho, se tenía que pagar las horas extras que ganaba el trabajador. O sea que no importa si usted tiene documentos o no, si usted ya hizo el trabajo, usted tiene derecho de recibir
el pago, ¿verdad? Por el trabajo que usted hizo y no importa, eso es lo que está explicando aquí el abogado. La corte no te va a preguntar si tienes documentos o no, eso es ya otro caso muy aparte. Eso es otro caso muy aparte, sí es. Sí, y toda esta información que estamos dando es muy, muy importante. En los casos de demandas, eh, porque está la de breach contract, ¿verdad? Incumplimiento de contrato, y también existe la de daños personales, por ejemplo, en un accidente de un automóvil. Esos casos son muy diferentes a estos. La distinción acá entre uno y el otro, ¿cuál sería? Hay varias implicaciones cuando se trata con un caso de sueldo. Le doy algunos ejemplos. Normalmente una persona forma una empresa por varios asuntos, unos para razones de impuestos, pero también para tratar de proteger a su persona como dueño de la responsabilidad de pagar una demanda. Si que hay una caída en mi restaurante, entonces esta caída, el daño se paga al restaurante, pero yo como dueño, mi persona, no estaría responsable. Mi casa, mi carro, mi cuenta bancaria estará protegido. Pero en cuanto a una demanda por salario, allí la ley ha hecho una excepción. Se considera el empleador, no solamente la empresa que está cortando los cheques al trabajador, pero también muchas veces a los dueños de la empresa. Entonces, si que el restaurante quizás ya no tiene dinero, el empleado puede mantener su caso en vigor contra los dueños del restaurante. Entonces, la protección que normalmente se ofrece, tener una cooperación, ya no está presente igual cuando se trata de una demanda de sueldo. Uh-huh. Sí, a mí me tocó trabajar un caso de una demanda de un empleado hacia un restaurante. Nosotros pues le estábamos ayudando a este restaurante a producir documentos, calculaciones. Bueno, era un paquete, un chorro de información que tuvimos que pasarle a la abogada del restaurante para que la abogada pudiera manejar el caso, ¿verdad? Pero es tedioso, ¿verdad? Es tedioso, y a veces los restaurantes pequeños no tienen los controles, no hay un timesheet, no hay un clocking para saber cuándo fue a trabajar el empleado, cuándo comenzó a trabajar. Estábamos calculando horas y minutos, y bueno, fue bastante tedioso ese trabajo, y la verdad es que no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Como siempre digo, no le deseo problemas del gobierno federal, del IRS, a nadie. Pues estas demandas del empleado contra el empleador también hay que evitarlas, porque llega el momento donde no te deja dormir, ¿verdad? Así que están localizados en DC. Ya se me acaba el tiempo. El número de teléfono de pagojusto.com es el 202-803-7030. Repito, 202-803-7030. Ellos manejan casos aquí en Maryland y en DC, y en un futuro van a estar manejando casos de Virginia también. Así que muchas gracias, abogado Tucker, por el tiempo y poder explicar estos temas que son muy, muy importantes en nuestra comunidad. Un placer. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Chao. Chao. Y hasta aquí su programa Hablando de Impuestos con el licenciado Jimmy Vargas. No se pierda un programa similar el próximo viernes a las 3 de la tarde por Radio América 900.